Dios que creó los cielos y la tierra y que nos permitió la vida, un poco de tiempo, te damos muchas gracias, Señor Dios, por permitirnos este tiempo ante tu palabra y ante tu presencia. Nosotros aquí estamos para escuchar tu palabra, para que podamos entender tu voluntad. Señor, aquí estamos buscando la voluntad del Señor y la manera de Dios para que podamos llegar a la voluntad del Señor, a la verdad. No somos nada, Señor, somos necios y débiles. Aquí queremos aprender tu voluntad por medio de la Biblia. Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos entender y comprender muy bien. Solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa y en el Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, segunda de Pedro, nosotros utilizamos versión Reina Valera 1960. Entonces puede notar, ¿verdad? Los versos y confirmarlo en su casa. Pero ponga mucha atención, ¿verdad? Aquí, en la pantalla, en la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya vamos a aprender sobre la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Aquí dice, la Biblia es la profecía, la profecía de Dios. ¿Qué es la profecía? La profecía es hablar una cosa futura, no se ha ocurrido. Se llama la profecía. La Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? La Biblia primero dice la profecía. Sí. En la Biblia habla muchas veces sobre las cosas futuras que no se ha cumplido aún. Mira aquí, ¿quién puede hablar las cosas futuras que no se ha cumplido? Nadie. Ángeles tampoco. Satanás, jamás. Solo Dios. Por eso Dios habla sobre las cosas futuras para testificar que es Dios. Que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Verdadero. Jehová. Por eso nosotros vamos a confirmar sobre Dios como único, ¿verdad? Único Dios, todopoderoso, por medio de la Biblia, porque si no podemos confirmar sobre Dios todopoderoso, ¿cómo podemos confirmar? Aquí, por la Biblia, si no podemos confirmar quién es Dios, qué voluntad, ¿verdad? Tiene Dios. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios y la manera de Dios? No, no podemos. Por eso, confiar en la Biblia, ¿verdad? 100% es muy importante. Por eso, esta vez vamos a tratar de confiar en la Biblia, en la Biblia. ¿Cuánto por ciento? Como 100%. Lo que dice la Biblia es verdad. Si alguno habla, ¿verdad? Un pastor habla algo, pero si está en la Biblia o no. Hay que pensar esto. Si no está, mentiroso. No podemos confiar en tu palabra. Es así. Entonces, el que no tiene confianza en la Biblia, no está confiando en Dios verdadero. ¿Por qué?
Es según su imaginación, ¿verdad? Según su como pensamiento, está confiando, hablando de Dios. Pero no, debemos confiar en Dios según la palabra de Dios. Muchos están yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero muchos no tienen la certeza de ir al cielo. ¿Por qué Dios creó los cielos y la tierra? ¿Y por qué, verdad? Dios comenzó la historia del mundo. ¿Por qué Dios les permitió a cada uno de ustedes la vida? ¿Por qué? Sí, vamos a pensar, ¿verdad? Dios quiere darnos su reino, el reino de Dios, no esta tierra. Si esta tierra, ¿verdad? Está lleno, ya ahorita está lleno de pecado y de maldad y de destrucción. Ya está llegando al tiempo de juicio. Lo sabemos, todo el mundo dice, ¿verdad? Ya Señor está cerca la puerta, dice. ¿Qué quiere decir esto? Ya, el tiempo del fin del mundo. Entonces, vamos a investigar, ¿verdad? Escudriñar las palabras de Dios para que sepamos el tiempo de Dios y también la manera de Dios, cómo podemos ir al cielo. Aquí, bienvenidos, invitados y hermanos, pero ¿por qué vinieron? ¿Para qué vinieron? Ah, para ver cómo escucha una vez que me dice, mire, por medio de este seminario vamos a buscar la manera de Dios para que podamos ir al cielo. El propósito de este seminario de la Biblia, eso, para que podamos ser salvos, para que podamos ir al cielo. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Por la Biblia, por la palabra, por la Biblia, ¿sí? Entonces, esta vez yo voy a presentar algunas evidencias de la Biblia que se ha cumplido, que se ha como ocurrido, ¿verdad? Ya la Biblia tiene mucha evidencia. Entonces, bastante evidencia de la Biblia tenemos. Entonces, no nos falta evidencia, solamente falta, ¿verdad? Interés. Falta intención y atención en la voluntad de Dios. Vamos a poner mucha atención en la voluntad de Dios. Mire, esta profecía, ¿verdad? La profecía, la Biblia nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿quiénes son? Los santos hombres de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? 39 libros. Antiguo Testamento ya fue escrito por los profetas. Los profetas se llaman como profetas. Así Dios escogió algunos hombres santos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Según su manera, según su deseo, puede profetizar la profecía de Dios, ¿no? Sin revelación de Dios, nadie puede hablar así. Hoy en día, algunos pastores, ¿verdad? Dicen, soy profetas. Yo hablo profecía. Dios me mostró algo, entonces yo hablo, les hablo. ¿Cómo podemos confiar en su palabra? Qué difícil, ¿verdad? Pero muchos quieren confiar así. Engañosos también, muchos. Entonces, ya es suficiente. 66 libros. Así terminó, ¿verdad? Apocalipsis. Ya lo cerró hablando, ¿verdad? ¿Quién quiere añadir o sacar? Malditos. Podría ser quitado del libro de la vida. Nadie puede añadir ni sacar. Entonces, quiere añadir algo, hablar algo como profecía de Dios. Ya no ocupamos, ¿verdad? Más estas profecías.
Ya está listo. Entonces, mire, vamos a investigar, escudriñar la Biblia. No ocupamos otra profecía, no otra profecía, sino escudriñamos ya por lo que tenemos, en lo que tenemos. Escudriñar las escrituras, dice, ¿verdad? San Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Ellas, las escrituras, ¿verdad? Son las que dan testimonio de mí. Jesucristo dijo. Entonces, las escrituras, la Biblia es testimonio de Jesucristo. Sí, entonces, por medio de la Biblia, si no podemos tener esta certeza de ir al cielo, no hay otra manera. Hay que buscar en la Biblia. En la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la profecía. Ahí está testificando sobre Dios. La Biblia está hablando sobre Dios que está vivo, que existe, único, ¿verdad? Y todopoderoso. Así podemos saber por medio de la Biblia sobre Dios. Entonces, aquí dice, ¿verdad? La profecía. La profecía sería la promesa de Dios. También, ¿verdad? La promesa de Dios. O sea, la profecía, Dios habló una vez algo aquí en la Biblia. Dios va a cumplir según esta letra. ¿Cómo se llama esto? Promesa. Entonces, Dios también nos habló algo de nuestro destino final, de una manera de llegar al reino de Dios, como promesa. Esta vez vamos a recibir esta profecía de Dios. Ya nos permitió, no ocupamos, ¿verdad? Otra como profecía de alguno, como una profeta nueva, un profeta nuevo. No, ya es suficiente. Solamente nos falta escudriñar, ¿verdad? Investigar y profundizarlo. Pero mire, sin ayuda de Dios no podemos entenderlo. Sin revelación de Dios, no podemos entender. Sí, podemos entender algo, ¿verdad? De la carne, según manera de nosotros, pero no es la voluntad de Dios. Por eso ocupamos revelación de Dios. Señor, muéstranos, revélenos, muéstranos, Señor, enséñenos, Señor. Pidiendo a Dios, vamos a escuchar, ¿verdad? Este seminario. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Jeremías, capítulo 30, versos 1 y 2, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Se llama Jeremías, nombre de profetas, nombre de este libro, Jeremías, diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Así Dios mandó, ¿verdad? A cada uno que fue inspirados por el Espíritu Santo como uno, ¿verdad? Santo. Así como Jeremías escribió, ya se hizo, ¿verdad? Como la Biblia. Así Dios formó la Biblia. Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Malaquías, Amós, son nombres de los profetas. Ellos recibieron la palabra de Dios así y hablaban. Son profecías. Vamos a confirmar, ¿verdad? Estas palabras. Así recibieron en el aire, ¿verdad? Una visión, una voz en el aire. Digo así, ¿verdad?
escríbete en un libro, todas estas palabras que te he hablado. Entonces, si tiene pregunta a Dios, lea la Biblia, busque en la Biblia. ¿Es así? La Biblia es verdad, la Biblia es un libro más vendido de todo el mundo, pero menos leído, menos entendido. ¿Sí o no? Más vendido. Entonces, sin ayuda del Espíritu Santo, sin revelación de Dios, sí es difícil entenderlo. Entonces, esta vez vamos a pedir al Señor para que Dios nos ayude. Muchos están como hablando, ¿verdad? Según su manera. Pero esta vez vamos a ver, vamos a entender, ¿verdad? Nosotros, según la ayuda de Dios. Aquí la Biblia ya aquí veo un libro más traducido en muchos idiomas. Aquí en el mundo hay como 237 países en ese mundo, 237, pero idiomas, mucho, como 3,000 más idiomas. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Casi 97% de toda la población del mundo ya fue traducido. ¿Cuánto por ciento? 97%. Entonces solamente falta 3%. Este 3%, ¿verdad? No es un país. Todo país tiene. Este 3% es como un tribu, como una comunidad que no tiene letra, por ejemplo. Por eso se tardó mucho. Pero está trabajando también. Ya, está lleno. Mire, está lleno. En este mundo, ¿verdad? Está lleno de la Biblia. Casi todo el mundo tiene la Biblia según su idioma, según su letra. Entonces, ¿verdad? Más vendidos, preciosos, pero menos leídos y menos entendidos. Génesis capítulo 1. Así comienza, ¿verdad? La Biblia, hablando sobre la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí todo, ¿verdad? Aquí. Todo creen en Dios, ¿sí o no? Sí, sí. Dios creó todas las cosas, ¿sí o no? Sí. Mire, pero para algunos es difícil creer en esto. Dios creó todas estas cosas, universo, tierra y ser viviente, en el mar, sobre la tierra. Muchos no creen en esto. Cuesta. Pero ya Dios, ¿verdad? Aquí está hablando primero sobre la creación, cómo comenzó esta tierra. Dios lo creó y comenzó la historia del mundo. Entonces, con un propósito. ¿Sí? Por eso aquí comienza, ¿verdad? La historia del mundo. Por eso la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la historia del mundo. La historia del mundo que ve Dios, que como profetizó Dios. La Biblia es la historia del mundo. ¿Sí? Por eso comienza así. ¿Cómo comenzó? Por Dios. En el principio no había nada. Solamente Dios. Dios creó la luz, ¿verdad? Sea la luz, fue la luz. Sea la luna, sea el sol, ya fue así, ¿verdad? Lo vio Dios, era bueno. ¿Qué era bueno? Así Dios creó todas las cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué Dios creó? Aquí la Biblia explica sobre este propósito. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 21, último libro.
vi Juan el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan ya fue llevado al reino de Dios. Él ha visto, ¿verdad? Tribulación de 7 años que ha de venir, ¿verdad? Sobre esta tierra. Él ha visto todo. Y él ha visto también tribulación, como el juicio del infierno sobre el trono blanco de Jesucristo. Y también ha visto capítulo 21, 22, dice sobre cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué es esto? El reino de Dios. Entonces, primer cielo y la primera tierra ya pasaron. Ya no existen más. Así, el apóstol Juan, ¿verdad? Ha visto. El mar ya no existía más. Entonces, esta tierra, estos cielos, ¿verdad? Pasarán. Pero la palabra de Dios, la palabra del Señor, no pasará. Permanece para siempre. El reino de Dios. Así Dios quiere darnos su reino. ¿Verdad? Esto es el propósito de la creación, el propósito de nuestra vida. Vamos a buscar al reino de Dios y su justicia primeramente. Y todas esas cosas que ocupamos en esta tierra nos añadirá. No se preocupe. Ya vamos a vivir, sí, algún tiempo, ¿verdad? Un poco de tiempo, pero ¿por qué vive? ¿Para qué vive? ¿Verdad? Dios quiere llevarnos a su reino. Esta vez vamos a buscar al reino de Dios y su justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios está en el reino de Dios. En ese mundo está lleno del pecado y de maldad, de injusticia. Pero sí vamos a buscar el reino de Dios. Muchos, miren, muchos están yendo a una iglesia, pero muchos no tienen la certeza de ir al cielo. Entonces, ¿por qué creen en Dios? ¿Por qué está asistiendo a la iglesia? Pide mucha, ¿verdad? Ora, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pero, ¿qué está pidiendo? ¿De qué? Pidiendo una bendición, ¿verdad? Bendición. Dios lo bendiga. Entonces, ¿qué bendición está pidiendo? La vida eterna, el reino de Dios. No, está como pidiendo, ¿verdad? Una bendición de la carne. Tenga buena salud, tenga buen trabajo, que le dé buen salario, tenga buena casa, tenga buen carro, tenga buen trabajo. Todo el mundo lo pide esto. No piensa del reino de Dios. Ah, sí, Dios me da. Genial. Pero si no me da, no importa. Podría hallar pensando así. No. Solamente vamos a buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Primero al reino de Dios. Esta semana vamos a buscar así, primero el reino de Dios. Cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí como en resumen, ¿verdad? De la Biblia. ¿Cómo fue escrita y conservada la Biblia? Mire, 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿verdad? Es 5 libros de Moisés. Antes de Jesucristo, 1500 años antes de Jesucristo ya comenzó a escribir Antiguo Testamento, 5 libros de Moisés. Último libro, Apocalipsis, fue escrito por apóstol Juan, ¿verdad? Ya así, como total 66 libros. Durante 1600 años ya fue escrito los libros, 66 libros, por medio de 40 personas santas, ¿verdad? Siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Así Dios yo lo llamó, lo escogió para utilizar, ¿verdad? Como lapicero, ¿sí? Pero, ¿de quién, verdad? ¿De quién palabra? De Dios, no de ellos. Y copia, ¿verdad? Copia dice 67.200 copias. Muchos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios dijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Dice 3.800 veces. Dios dijo, Dios dijo. Así es la Biblia. No es palabra de los profetas. Dios dijo, Dios dijo. ¿Cuántas veces? Como dice, ¿verdad? Contando alguna, ¿verdad? Investigó 3.800 veces. ¿Qué quiere decir esto? Palabra de Dios. Entonces, vamos a confirmar evidencia, ¿sí? Historia de la humanidad, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Yo tengo la Biblia, sí. Tengo la Biblia, un parte coreano, otra parte español. Yo siempre leo comparando. ¿Qué dice, verdad? Español. Para mí el coreano es más fácil, pero siempre confirmando con español se queda igual, completamente igual. Si hay versión, ¿verdad? Otra versión, pero explica poco, diferente, pero solamente como explicando un poco más detalle, pero significado es igual, no se cambió nada esta palabra. Qué maravilloso. Isaías 34, verso 16 dice, inquirid en el libro de Jehová. La Biblia, ¿cómo se llama? Aquí dice, ¿verdad? Libro de Jehová. Leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Sí, inquirid, escudriñad, investigad en el libro de Jehová, en la Biblia. Mire, lean Biblia, por favor. Lean la Biblia. Vamos a tomar, ¿verdad? La Biblia. De tomar. Aquí como casi, ¿verdad? Creyentes, cristianos, que estaba o está asistiendo a la iglesia, pero ¿cómo ha aprendido la Biblia? Como costumbre, ¿verdad? Costumbre iba y vuelta, iba y vuelta. Como una religión, como una religiosidad, fue criado, pero en su corazón sí tiene la certeza de ir al cielo, ¿verdad? Esta vez vamos a pensar. Se llama el libro de Jehová. Voy a presentar una copia de mucho, ¿verdad? Mucho, como 67.200 copias. Entre muchas copias, aquí le presento una copia del mal muerto, más antiguo, el más antiguo. Estas copias del mal muerto, ya está recuperando, ¿verdad? Las copias del mal muerto. Entonces, ya fue, como escrito, como 200 o 300 años antes de Cristo. Sí, copias del Antiguo Testamento solamente, comparando con lo que tenemos. Sí, aquí como estudiosos, ¿verdad? Investigaron. Vamos a ver este video un poco. Es una, sí, como testimonio, una evidencia de la Biblia, ¿se ha cambiado o no?
Al buscar una oveja perdida, un joven beduino encontró en 1947 a las orillas del Mar Muerto una cueva donde no había ni oro ni joyas preciosas, sino jarrones antiguos que contenían manuscritos extraños, y resultó que se trataba de un gran tesoro. Los rollos del Mar Muerto eran como la especie de periódico de hace más de 2000 años, entonces ha sido como todo un recorrido a través del tiempo. Realmente pues el contenido histórico y toda la información que contienen son invaluables para toda la humanidad. Los arqueólogos descubrieron en este lugar llamado Qumran cerca de 900 rollos que datan del año 250 a.C. y el año 60 después de Cristo, escritos por los llamados esenios, siendo este el hallazgo arqueológico más grande del siglo XX y sumamente importante para el mundo judio-cristiano. Los rollos del Mar Muerto son las copias más antiguas de documentos del Antiguo Testamento y de la Biblia hebrea que se han encontrado hasta ahora. Muchos de estos documentos son 1000 años más antiguos que cualquier otro documento que se ha encontrado hasta el momento. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es que la Biblia no ha cambiado en sus múltiples interpretaciones. Entrevistamos a los representantes de 3 religiones diferentes. ¿Ustedes creen que se puedan poner de acuerdo? Nosotros ahora, cuando vemos una Biblia, ¿verdad? Cuando vemos una escritura que tenemos en nuestras manos, podemos confiar que son los textos originales, ¿verdad? Porque a veces se puede dudar de que lo que tengamos en las manos sea o no sea palabra de Dios. Hay miles de manuscritos antiguos, pero este es el más antiguo. Y esto nos ayuda a confirmar que aún a través de los siglos el texto sigue igual y fidedigno. Ya la Biblia está conservada y guardada muy bien. Y contenido igual. Así Dios lo guardó, ¿verdad? Conservó muy bien. Llegó hasta nosotros esta Biblia. En el Antiguo Testamento, en los días del Antiguo Testamento, ellos no podían tener la Biblia así personalmente. Solamente uno, ¿verdad? Leyendo en sinagoga, todo escucha. Pero ahorita tenemos la Biblia, cada uno. Gran bendición. Vamos a investigar, leer y meditar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos entender la voluntad de Dios. Por eso, confiar en la Biblia 100% es importante. El que no confía en la Biblia, yo confío, ¿verdad? En la Biblia como 8%, 80%. Ah, qué bueno. 90%. Ah, qué dicha. 99%. Entonces, 1% le falta, ¿verdad? Podría invalidar la Biblia. Entonces, tengo duda en la Biblia, de la Biblia. ¿Cómo puede confiar en lo que dice, le dice sobre su promesa de Dios? O sea, su promesa a cada uno de ustedes, diciéndole, pero no tiene confianza en la Biblia, no va a recibir como la palabra de Dios, ¿no? No vale. Vamos a confiar en la Biblia 100%, en toda la parte. Así Dios nos permitió la Biblia, ¿verdad? Ninguno faltó con su compañera. Sí, hay algunos versos difíciles que podamos entender. Ya lo dejamos. Hace esto un poco difícil. Entonces, un verso que no tiene su compañero, que como dice lo mismo, ¿verdad? Poco difícil entenderlo, pero si hay compañero, así está diciendo esto, así podemos entender mejor. Por eso Dios ha puesto, repitiendo mucha palabra, ¿verdad? Para que podamos entender mejor. Señor Dios no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Está hablándoles a ustedes, Señor Dios. Cada día está hablándoles a ustedes, dando advertencia, un aviso, ¿verdad? De su pecado, de su condenación, de la venida del Señor, pero no toma, ¿verdad? Cuenta. Vamos a poner mucha atención en la palabra de Dios. Dejando
dejando su pensamiento, ¿sí? Mire, hay modos, ¿verdad? Modos para ver las cosas invisibles. A virus, bacteria, no se ve, pero microscopias sí podemos ver. Estrella muy lejos, ¿verdad? No se ve todo, pero por telescopios podemos ver, más o menos. Y onda, y aquí en onda, ¿verdad? Mucha onda de televisor, de celular, de radio, pasa. No se ve, pero por radio, por celular, por la pantalla podemos ver. Entonces, Dios, ¿cómo podemos ver? Por la Biblia. No por milagro. Sí, por milagro, sí podemos ver algún parte. Pero, mire, el problema es que Satanás hace milagro. Otra religión también hace milagro. Se llama dioses ajenos de otra religión. Entonces, mire, seguir señales, milagros, prodigios del mundo que hace algunos peligroso. Sí, es peligroso. Podría recibir demonio. ¿Me explico? Sí, podría recibir un demonio. Se convierte en loco. Entonces, sí, es mejor, ¿verdad? Poner atención solamente en la Biblia, nada más. Por eso aquí en nuestra iglesia no practicamos en lenguas, ni milagros, ni en señales. Solamente aquí estamos aprendiendo la Biblia, hablando de la Biblia, nada más. San Juan 5:39, ya, leamos, ¿verdad? Este verso, leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. ¿Qué es las escrituras? ¿Qué son? La Biblia, la Biblia. Porque a vosotros, ¿verdad? En ellas, en las escrituras tenéis, puede tener la vida eterna. Una palabra muy preciosa, la vida eterna. ¿Qué quiere decir la vida eterna? Vivir para siempre, sin ver la muerte. Mire, esta vida del mundo, ¿cómo es? ¿Cómo está? Qué duro, pecaminoso, ¿verdad? Y mundana, qué duro, luchando. Mire, Dios no quiere darnos esta vida del mundo, ¿no? No quiere darnos esta tierra, sino el reino de Dios. Dios quiere darnos la vida eterna. Esto es propósito de la creación, de su nacimiento y de su vida. Pero muchos, sin interés de esta vida eterna y ni del reino de Dios, vive como cristianos, ¿verdad? Creyentes, pero vive pidiendo solamente la bendición de la carne y del mundo. Es problema también. Entonces nosotros aquí estamos para buscar al reino de Dios y su justicia, para buscar la vida eterna. Es importante. Por eso la Biblia, ¿qué dice sobre la vida eterna? La salvación. Esta vez vamos a hablar muchas veces sobre la salvación. ¿Qué es salvación? Ser salvo, ¿verdad? O sea, ser salvo del pecado y del mundo. El que vive en ese mundo no es de Dios, pero nosotros vivimos en ese mundo. ¿Cómo podemos ser salvos del mundo? ¿Verdad? Nosotros vivimos pecando. Aquí entre nosotros, ¿quién no peca? Aquí hay un hombre santo, justo, que nunca peque. No hay tal hombre. En este mundo no hay justo ni aun uno, dice, ¿verdad? Entonces,
Pero Dios sí puede, Dios sí puede. Nosotros no podemos. Por eso la Biblia habla sobre la vida eterna. La vida eterna es el reino de Dios, es la salvación. Dios quiere darnos la vida eterna, no esta vida del mundo. Sí, vamos a vivir en un tiempo, 70, 80 años. Pero no sabemos, ¿verdad?, cuándo vamos a morir. Ayer, ¿verdad?, yo consulté con una señora muy vieja, que como tenía, ¿verdad?, una edad muy alta, como muy flaca. Yo consulté en la mañana y en la tarde ella murió. Me avisó a algunos. Ah, ya, pastor, ya ella murió. Yo tenía un plan, ¿verdad?, para seguir consultando con ella. Sí, pero en la tarde ya murió. Estaba muy débil y como respirando así, como yo pensaba, ay, sí, qué cansado de ella. Pero mire, yo le preguntaba a ella también, ella escuchaba, usted si ahora muere, ¿a dónde va? ¿Verdad? ¿Está preparada o no? Me dijo, no, yo quiero ir al cielo, pero yo no estoy preparada. Entonces yo le expliqué, ¿verdad?, un rato sobre el Evangelio, ¿verdad? Hablando sobre su salvación, sobre su vida eterna, que Dios preparó ya. Entonces sí me respondió algo. Inteligente esta abuela. Y me respondió algo. Sí, y confiando en su palabra, yo oré con ella, tomando su mano, pero en la tarde ya murió. Mire, la vida es así, pero mire, Dios no quiere darnos esta vida de la tierra. Ya vamos a morir un día. Y después de la muerte, ¿a dónde vamos? ¿Está preparado? ¿Usted sabe a dónde van? Dios quiere darnos la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida de Dios. Así Dios quiere compartirnos con nosotros. Pero el que no quiere, el que no quiere, el que no busca, ¿cómo puede hallar? Imposible. Dios quiere, ya preparado todo, ¿verdad? Este regalo. Pero muchos no quieren. ¿Cómo no quiere? No escucha. No pone atención en la palabra. Entonces, ¿cómo puede recibir? Difícil. Ha recibido la vida eterna. ¿Cómo podemos recibir la vida eterna? Ya. Sí, por la palabra. Ponga mucha atención en la palabra. Por la palabra sí podemos. Sí, estamos sufriendo aquí, ¿verdad? Trabajando duro, luchando contra vicios, contra pecados, contra trabajo, trabajando duro, cansado. ¿Qué cansado? Peleando contra la familia, contra pareja, contra los hijos. La vida que difícil. Pero Dios no quiere darnos esta vida pecaminosa y mortal, ¿verdad? Dios quiere darnos la vida eterna. Mire, nuestra fe, ustedes creen en Dios. Mire, nuestra fe debe estar basada como base, ¿verdad?, en la Biblia. Yo consultando, ¿verdad?, siempre con algunos, yo lo pregunto, buscando, ¿verdad?, ¿en qué? Todo el mundo dice, ¿verdad?, tengo fe, pero ¿en qué? ¿Sobre qué tiene fe? Entonces nos sale la palabra como, ¿verdad?, como un base, un cimiento de su fe. No es fe, es su imaginación, es su pensamiento. Yo creo, dice, yo creo. Entonces, ¿en qué cree? No tiene la palabra, no es fe. Confiar en su pensamiento
No es fe. Confiar, ¿verdad? En su voluntad. Ah, yo quiero, Señor. Es su voluntad, es su deseo. Entonces, según su deseo, puede ir al cielo. Mucho anhelo. Yo tengo mucho anhelo, ¿verdad? Pasión para Dios, pero no tiene palabra, no es de Dios. Así Dios lo ve. Por eso, el que tiene fe, sí o sí tiene que tener la palabra. Tiene que sacar la palabra. Entonces, ¿qué palabra tiene? Esta vez, por medio de este seminario, vamos a buscar y recibir esta palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo envió esta carta, segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Siempre lo llamaba hijitos míos, amados. Entonces, este Timoteo, ¿verdad? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras son la Biblia, la Biblia. Las cuales, ¿verdad? Te pueden hacer sabio para la salvación. Por la fe, dice. Sí, por la fe. ¿De qué? De la palabra, de la Biblia. ¿Sí? Entonces, Timoteo, ¿verdad? Fue criado, enseñado, ¿verdad? Por su madre, por su abuela. Así, su madre y su abuela enseñaba desde la niñez de Timoteo. Entonces, ya fue criado, ¿verdad? Disciplinado y sabido. Así, Timoteo fue utilizado muy bien, ¿verdad? Por Dios también. Fue salvo. Aquí dice la salvación. ¿Qué es la salvación? Salvación, ¿verdad? Salvación. O sea, ser salvo. ¿Qué es la salvación? ¿Usted ha sido salvo? ¿O no? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser salvo? ¿Ser salvo de qué? ¿Verdad? ¿Con qué? O sea, la salvación del pecado. La salvación de la... Ser salvo, ¿verdad? De la condenación. ¿Qué condenación? El infierno, del infierno. Debemos ser salvos de caer al infierno. Si no, todo va a caer al infierno. Existe el infierno. Por eso, si ha sido salvo o no, ¿verdad? Ah, yo tengo fe, pero ¿en qué? ¿De qué? Si no tiene la palabra de su salvación, no es fe. Es su imaginación, es su pensamiento. Vamos a confirmar esta vez por medio de este seminario. Aquí dice, en Cristo Jesús. Esta salvación, ¿verdad? ¿En dónde? En Jesucristo. ¿Sí? Están en el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen en el Señor Jesucristo? Sí, yo estoy creyendo y orando en el nombre del Señor, pidiendo al Señor, en el nombre del Señor. Pero, ¿cuándo ha sido salvo? ¿Cómo ha sido salvo? ¿Qué palabra tiene? Si hay mucha pregunta, yo quiero preguntarles. No para juzgar, ¿verdad? A ustedes, sino para que piensen ustedes, examinándolo y probándolo, ¿verdad? Por la palabra. Por eso, la fe de la salvación está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No está preguntando su pensamiento. No. No está preguntando, ¿verdad? Su emoción. ¿Qué emoción?
Pero si no tiene la palabra como base de su emoción, es vana, vana. Aquí una chica, ¿verdad? Pequeñita está preguntando a su madre, mamá, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo? Mamá, ¿quién es Dios? Mamá, si existe el cielo, mamá, ¿existe el infierno? Mamá, ¿cómo yo puedo ir al cielo? Yo no quiero al infierno, mamá. Entonces, ¿cómo? Entonces, podría explicarlo a sus hijos, a sus amados. Hay que probar, ¿verdad? Esto. Entonces, dice, ¿verdad? Ah, sí, yo tengo. Ah, sí, puede mostrarme, explicarme qué tiene. Ah, yo no puedo explicar, pero yo tengo, dice, ¿verdad? Curioso. Lo que no tiene, ¿cómo puede mostrar, verdad? Lo que tiene, sí puede compartir y mostrar, explicarlo. Pero, ¿por qué, verdad? No puede explicar. ¿Por qué no puede mostrar? Por ejemplo, un señor me dijo, ¿verdad? Usted si ahora muere, ¿a dónde va? Me dijo, no sé, pero el Señor sabe, dice. Dios sabe. Sí, Dios sabe todo. Que va a caer al infierno, que va a llegar al cielo. Pero usted también tiene que saber y conocer. Pero no sabe, ¿qué quiere decir esto? No tiene. ¿Me explico? No tiene. Esto es una evidencia también. Entonces esta vez vamos a meditar muy bien sobre esto. Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Dios creó, ¿verdad? Todas las cosas para los hombres, para nosotros. Y dice 2:7 también, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creó a los hombres según su imagen, imagen de Dios. Por eso los hombres tienen imagen de Dios. ¿Qué imagen de Dios? Lo llamamos el espíritu. Dios es espíritu. Dios no tiene carne ni hueso, es espíritu. Así, los hombres también tienen espíritu y también alma, ¿verdad? Y el cuerpo. Alma y el espíritu suena igual, pero el cuerpo, ¿verdad? Es diferente. Sí, los animales tienen cuerpo, ¿verdad? Y la vida, una decisión, inteligencia, como instinto de vivir, de sobrevivir, todo tiene una emoción, sentimiento, ya los animales también tienen, pero los animales no tienen conciencia, ¿sí o no? Animales no tienen conciencia, animales no tienen la imagen de Dios. Es como un ser viviente nada más, pero los hombres tienen imagen de Dios. Así Dios lo creó. Por eso Dios pone mucha atención en los hombres. Tiene mucho valor. ¿Sí o no? Sí, así los hombres tienen mucho valor. Así Dios ha puesto este valor, ¿verdad? A cada uno. Se llama espíritu. Génesis 2:17 y dice sobre el árbol de la ciencia y del bien y del mal. En el huerto de Edén Dios ha puesto en el centro, dice, ¿verdad? En el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal.
dice, ¿verdad? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era como una ley de Dios, prohibido, ¿verdad? No comer, pero comieron, ya comieron. Algunos dicen, ¿verdad? ¿Por qué Dios ha puesto así, ¿verdad? En el centro, tentando a la gente. No hubiera puesto ahí, no podía comer. ¿Por qué Dios ha puesto ahí, en el centro? Mire, Dios no creó los hombres como robots, no creó. Si cada uno tiene su decisión, su voluntad, cada uno puede elegir, ¿verdad? Su vida. Así Dios nos ha dado también voluntad y libertad de elegir. Mire, en el centro del huerto de Edén había también árbol de vida. ¿Saben? En el huerto de Edén había el árbol de vida y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Sí? Como el camino de la muerte y el camino de la vida. Sí, puede comer del árbol de vida, ya puede vivir para siempre como árbol de vida. Así Dios quiere darnos, ¿verdad? Esta vida eterna. Pero muchos están eligiendo este árbol de la ciencia del bien y del mal. Así hay dos caminos, camino de vida y camino de la muerte. Cada uno tiene que elegir. Estamos eligiendo. Eligiendo llegamos hasta aquí. Bienvenidos. Algunos, ¿verdad? Pensaba, ¿verdad? Voy o no. Qué pereza. Qué cansado. Voy o no. Por fin, ¿verdad? Llegaron. Qué bueno. Cada día vamos a elegir así. El camino de vida y el camino de la muerte. Ya. Sí, ¿verdad? El día que de él comieres, ciertamente morirás, pero físicamente no murieron. Adán y Eva comieron, pero no murieron físicamente ni carnalmente, ¿verdad? En espíritu ya murieron. Por eso lo llamamos la muerte. La muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es separación. Por ejemplo, separación entre cuerpo y espíritu. Usted tiene, ¿verdad? Cuerpo y almas, espíritus, así como están vivos. Pero se sale de este cuerpo, ¿verdad? Su espíritu, alma, se queda ahí, ¿verdad? Este cuerpo como cadáver, enterrar, hay que enterrar, ¿verdad? Sale olor muy feo. No vale este cuerpo sin espíritu. Es separación, se llama la muerte. Y también explica sobre la muerte de espíritu. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué murió? Espíritu. Entonces, Adán y Eva comieron y murieron en espíritu. Se cambió, ¿verdad? Se convirtió en lo muerto de espíritu. Ellos vivieron desnudos, caminando con Dios en el huerto de Edén, hablando, ¿verdad? Con Dios, ¿sí? Sin vergüenza, sin pecado, pero ya entró este pecado a Adán y Eva, ya perdió esa relación con Dios. ¿Cómo se llama esto? Muerte, separación, ¿verdad? Perdición. Así nosotros nacimos como descendientes de Adán. Somos descendientes de Adán. Soy coreano, ustedes ticos, ¿verdad? Pero somos descendientes de Adán, somos pecadores. Así pecamos. Es problema. Nosotros debemos nacer de nuevo. ¿Por qué somos muertos? Estamos muertos. Pero Dios nos da de nuevo una oportunidad de elegir el camino de vida y el camino de la muerte. Sí.
Y aquí, ¿verdad? Pongo, Jehová dice, ¿verdad? Jehová dice, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Les pregunto, usted, ¿verdad? ¿Por dónde está caminando? ¿Camino de la vida o camino de la muerte? No hace falta responderme, ¿verdad? Pero piénselo en sí mismo, en su corazón. Entonces, no sé. ¿De verdad? No sé. ¿Qué quiere decir esto? No está caminando por el camino de la vida. El que camina por el camino de vida sabe y conoce a dónde va, por dónde va. ¿Me explico? Entonces el que no conoce, no sabe a dónde va, por dónde va, en dónde está caminando. Está caminando por el camino de la muerte. ¿A dónde va? ¿A dónde llegaría? Al infierno. ¿No es así? ¿Es así? ¿Por qué? La Biblia dice, ¿verdad? Los hijos de Dios son hijos de luz. Hijos de luz. Ellos saben a dónde van, en dónde están caminando. ¿Es así? Pero el que no sabe, entonces está caminando en tiniebla, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? No sé. Qué miedo, ¿verdad? Esta vez vamos a buscar este camino de vida y caminamos juntos. Entonces vamos a volver al Señor. Vamos a regresar a Dios. San Mateo 7, 21 al 23. Aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, aquí Jesucristo dijo, les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí dice, ¿verdad? Muchos, dice muchos, me dirán en aquel día, Señor, ya profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en el nombre del Señor hicimos muchos milagros. ¿Por qué Dios Jesucristo no lo conoce? ¿Por qué? Qué raro, ¿verdad? Esto. Entonces, ¿cómo ha hecho así? O sea, profetizar, ¿verdad? Enseñar a los miembros, ¿verdad? Como pastor, profetizar. Buen día, ¿verdad? Enseñar. Y echar fuera demonios con poder. Echar fuera demonios. Ya salía demonios. Hicimos mucho milagro, ¿verdad? Hizo mucho milagro, sanando, como sacando algo, ¿verdad? De algunos. ¿Por qué fue rechazado? Mire, nadie puede ser salvo por las obras. Aquí está hablando las obras. Y también, mire, sin salvación puede hacer estas cosas. Qué extraño, ¿verdad? Entonces, ¿de quién? Mire, Satanás también puede dar poder. Otra religión, ¿verdad? También tiene estas cosas. Milagros, prodigios, señales. Sale, dice. Dios no va a preguntarnos qué ha hecho usted para entrar al reino de Dios. ¿Cómo ha hecho usted para entrar al reino de Dios? Dios no va a preguntarnos, sino va a preguntarnos de dónde usted. ¿Del mundo o del Señor, verdad? De la palabra. Vamos a aprender la Biblia, porque muchos están equivocados
confundidos. Proverbios 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parecía, ¿verdad? Derecho, recto, bueno, pero su fin es camino de la muerte, camino del infierno. Muchos. Entonces, ¿cómo hacemos? Examinarnos, probarnos con la palabra. Ponga mucha atención, por favor, en la Biblia. Lee la Biblia. Un pastor me dijo, un pastor coreano dijo así. Una iglesia ahí de un pastor coreano está hablando esto. No vale. Este punto de vista no vale. Ponga atención en la Biblia, por favor. Lea la Biblia. Hebreo 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nosotros vamos a morir todos, una vez, un día, ¿verdad? Como ayer, yo consulté en la mañana y murió en la tarde. Esta noche o mañana nosotros sí también podríamos morir. Aquí jóvenes también pueden morir. Si hay mucha ocasión, ¿verdad? De la muerte. Caso de la muerte pasa. Mire, por la muerte no termina la vida. Después de la muerte hay el juicio. ¿Qué juicio? El juicio del infierno. Hay que temer a Jehová. Porque Jehová puede tirar al infierno. Entonces, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? Vamos a preguntar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo, Señor, yo puedo llegar al reino de Dios? Ponga mucha atención en el reino de Dios, no en ese mundo. Voy a explicar un poco sobre diluvio. Génesis capítulo 6, ya llegó, ¿verdad? El tiempo de Jehová, el tiempo de Dios, el tiempo de destrucción a todo el mundo. Aquí dice, vio Jehová que la maldad de los hombres eran muchas en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepintió de haberlos hecho. Mire, ya pasó, ¿verdad? 6 capítulos nada más, desde Génesis capítulo 1. Ya creó Dios, ¿verdad? En el principio, los cielos y la tierra. Llegamos capítulo 6, pero pasó 1500 años. Aproximadamente, pasó 1500 años. Entonces, Jehová, ¿cuánto tiempo soportó? Esperó, ¿verdad? 1500 años esperando para que pueda arrepentirse, para que vuelva a Dios, a Jehová. Pero no salió bien. Ya llegó el tiempo. Mire, la paciencia, la compasión de Jehová tiene límite. ¿Me explico? La vida de cada uno tiene su límite. Así, el tiempo de Dios, Jehová, ¿verdad? Hay límite. Así termina la historia del mundo. Aquí en la Biblia dice, estamos cerca. Ya. Capítulo 6, verso 14, 15 dice, hazte un arca de madera de golfer
harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Codo, ¿verdad? Este codo, hasta aquí. Midiendo con esta medida, dice, ¿verdad? 300 codos. Más o menos, supongamos, ¿verdad? 50 centímetros, 50. 300 por 50 sería 150 metros. 150 metros, qué largo. Longitud y anchura, ¿verdad? Anchura 50 codos, o sea, 25 metros. Anchura y altura 30 codos, dice, ¿verdad? Como 15 metros aproximadamente. Así Dios le dio a Noé, ¿verdad? Diseño del arca. Sí. Entonces Noé ya comenzó a construir esta arca. ¿Cuántos años? Casi 100 años. ¿Cuántos años? Casi 100 años. Más o menos, ¿verdad? Así construía, cuadrado, una arca cuadrada. Y tiene 3 pisos. 7, capítulo 7, verso 13 al 16, dice, en este mismo día entraron, ya construyó, ¿verdad? Este arca. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijo de Noé, 3 hijos, ¿verdad? La mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, 3 nueras. Y con él en el arca ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie, dice, vinieron. Pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová, dice, ¿verdad? Jehová les cerró la puerta. Ya, el arca fue como ya construida, ¿verdad? Completamente. Y entraron, ¿verdad? De 2 en 2, cada animal según sus especies, aves, todo. Y después, ya Jehová les cerró la puerta. ¿Quién le cerró? Dice Jehová. No fue no fue Noé, sino Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Sí, está hablando sobre el tiempo de Dios. Hablando, ¿verdad? Sobre como potestad, requisito de Dios. Si hay el tiempo de la salvación. Esta puerta del arca, sí, la puerta de la salvación. El que entra a tiempo, ¿verdad? Puede ser salvo. Si no, va a morir. Porque lo cerró Jehová. ¿Quién puede abrir? Solo Jehová. No va a abrir Jehová. Ya terminó el tiempo de la salvación. El capítulo 7, versos 11 y 12 dice, el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años? 600. Qué largo, ¿verdad? Noé, cuando tenía 600 años, ya comenzó el diluvio. En el mes segundo, a los 17 días del mes, y aquel día fueron lotas todas las puentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra
40 días y 40 noches. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. O sea, como debajo de la tierra, ¿verdad? Debajo de la tierra ya fueron rotas. Salieron aguas debajo de la tierra. Mire, montaña. Sobre cumbre de cada montaña si corre agua, ¿sí o no? A veces cataratas, sí, corre. Entonces, ¿cómo llega hasta ahí este agua? Por la lluvia. No, lluvia como entra muy rápido, ¿verdad? A la tierra y se va muy rápido. Mire, debajo de la tierra está corriendo agua, llega hasta cumbre de la montaña. Según esta presión, ¿verdad? Llega hasta la montaña y sale. Ahí puede hacer cataratas. Mire, debajo de la tierra, muchas aguas. Se llama, ¿verdad? Como abismo, grande abismo. Por medio del diluvio ya fueron rotas las aguas que habían debajo de la tierra. Muchos. Como científicos estudiosos, ¿verdad? Explica que las aguas debajo de la tierra, mucha más que mal. ¿Me explico? Sí. Así como está corriendo debajo de la tierra, muchas aguas, como abismo, ya fueron rotas. Y también dice, ¿verdad? A las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué cataratas? Mire, la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 7. Dios hizo la expansión y separó las aguas, ¿verdad? Que estaba debajo de la expansión y de las aguas que estaba sobre la expansión. Y fue así. En el principio solamente ya estaba, ¿verdad? Cubiertos por las aguas. No había como tierra. Pero Dios los sacó, ¿verdad? La tierra de las aguas. Antes de sacar esta tierra, solamente estaba cubiertos por las aguas, la tierra. Pero aquí dice, ¿verdad? Primero Dios hizo la expansión. Entonces, en medio de las aguas debajo de la expansión serían las aguas del mar. Debajo de la expansión, ¿verdad? Las aguas del mar sobre la tierra y sobre la expansión, ¿qué es esto? Como una capa de las aguas. Había. Así Dios dividió estas aguas. Así, ¿verdad? Esta tierra tenía esta capa de agua. Entonces, si hubiera existido así hasta ahora, ¿sí? Nosotros podríamos tener buena protección. Rechaza, ¿verdad? Rayos gammas, X, ultravioletas. Estos rayos nos hace dañar, nos hace envejecer por estos rayos del sol. Entonces, por esta buena protección, ¿verdad? Noé vivía hasta 950 años. ¿Hasta cuántos? 950. Adán vivía hasta 930 años. Qué largo. ¿Cómo un hombre puede vivir así, tan largo? Si hubiera hecho, ¿verdad? Existido esta capa de agua, se puede. Buena protección. Por eso, aquí en la Biblia sale toda su generación, ¿verdad? Su edad de la muerte, en qué edad, ¿verdad? Murió. En qué edad, como tuvo un hijo. Entonces, podemos calcular bien. Adán murió, ¿verdad? En como 930 años. Matusalén, 969 años. Noé, 950 años. Vivía hasta esta edad.
Pero Sem, hijo de Noé, ¿verdad? Vivía hasta 600 años. Ya descendió, ¿verdad? Se disminuyó bastante. Ya directamente así se bajó bastante por el diluvio. ¿Me explico? Mire, Jehová lo cerró la puerta. Así un día va a cerrar Jehová también la puerta de la salvación. ¿Quién puede entrar? Nadie. Pero ahora tenemos tiempo. Con la muerte se pierde, ¿verdad? Pero siempre Dios, con mucha paciencia, con mucho amor, nos espera. Mire, hoy, aquí estamos, escuchando una advertencia de Dios. ¿No es así? ¿Es así? Vamos a poner atención en la palabra, por favor. Sí, tenemos muchas señales y evidencias. Tocaba, ¿verdad? Ábrenos, ábrenos, Noé. Pero no, Noé no pudo abrir porque Jehová lo cerró. Las aguas ya subieron mucho sobre la tierra, ¿verdad? Aquí San Mateo 25 sale una parábola de 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Ellos tenían lámparas, pero 5 prudentes, ¿verdad? Tenía aceite. Pero 5 insensatas no tenían aceites. Esperando novio, ¿verdad? Esperaban todos 10 vírgenes novios, pero ya se tardó y cabezaron todo, ¿verdad? Todo dice todos. Y se durmieron todos. Y llegó el esposo. Entonces 5 insensatas no tenía, ¿verdad? Aceite. Estaba pagando lámparas. Mire, ¿qué quiere decir esto? Y después ya se cerró la puerta. 5 prudentes entraron con esposo, ¿verdad? Y se cerró la puerta. Y llegó otras como vírgenes insensata, ¿verdad? Dice, Señor, Señor, ábrenos. Pero no, ya se terminó el tiempo. Segunda de Corintios 6, verso 2. Leamos, ¿verdad? Vamos a leer juntos. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Sí? Hay el tiempo aceptable. Dice ahora, hoy, esta semana, vamos a ver cada día, ¿verdad? Lo llamamos como ahora, ahora, ahora. Ahora el día de salvación. Aquí. Entonces, vamos a seguir escuchando, por favor. Y por la palabra, ¿verdad? Podemos. Un día Dios va a cerrar la puerta de la salvación. Génesis 7, 19. Y las aguas subieron muchos sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Solamente, ¿verdad? El arca flotaba. No había nada. Toda la tierra ya se fue todo, ¿verdad? Fue cubierto por aguas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Génesis 8, 3 y 4. Y las aguas decrecían. Ya pasó, mire, pasó como casi un año. Aquí dice, ¿verdad? Gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y le posó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat.
Vamos a ver este video de una película, pero qué interesante. Hazte una arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Tras el diluvio, murió todo ser vivo que respiraba sobre la tierra, excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivos que estaban en el arca. ¿Qué le parece? ¿Es una historia real o falsa? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Hubo diluvio de Noé en los días de Noé. Vamos a ver evidencia. Mire, ya reposó, ¿verdad? Reposó el arca sobre los montes de, dice, Ararat. Según este nombre, existe este monte, Ararat. Su altura, 5.165 metros. Qué alto, ¿verdad? Por eso su cumbre siempre está congelado, con nieve, con hielo, como la frontera de Turquía, Irak, Irán, ahí. Por eso, generalmente, no podemos subir, peligroso, como la frontera, ¿verdad? Entonces, aquí, ahora cañón, ya, a veces sale un parte de Noé, se hunde, ¿verdad? Se funde como hielo, sale un parte. Y periódico también. Aquí dice 1974 años, ya fue descubierto el arca de Noé, muchos subieron para confirmarlo, ¿sí? Y como periodistas de televisión de Hong Kong, ya subieron, ¿verdad? Para grabar y experimentar y explorar. Y se metieron en 7 lugares, ¿sí? Vamos a ver este video también. Ellos grabaron este video. Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.
mình có lọc緊嚟啦。Yeah，嗱，我見到兩邊都係牆，係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。Muy alto, ¿verdad? Altura. Por eso ahí no crece árbol. Pero este arca, ¿verdad? Esta arca de madera, de pura madera. Así Dios con él, ¿verdad? En monte de Ararat. Mire, pasó como 4.500 años de este diluvio. 4.500 años. Pero con el lando ya ahora podemos ver. Así, mire, Dios lo guardó en hielo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos veamos. Así Dios está hablándonos algo, testificándonos. Vamos a poner mucha atención en la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 24 habla sobre los días de Noé. 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, mayúscula, es Jesucristo. Aquí está hablando la venida del Señor Jesucristo. Así será también la venida del Señor Jesucristo como los días de Noé. Mire, construir, ¿verdad? Noé, este arca como casi 100 años, era una evidencia, una advertencia para todos. Noé, ¿qué está haciendo usted aquí en la montaña? En muchos días, muchos años, ¿sí? Noé hablaba sobre el juicio de Dios, testificaba la justicia de Dios. Dios decidió, ¿verdad?, a destruir al mundo por diluvio. Entonces vamos a montarnos en el arca, vamos a hacer este arca juntos y montémonos juntos. Podemos hacer dos. Dios no le dio solamente uno, ¿verdad? No dijo esto. Entonces puede hacer dos. Pero nadie quiso entender. Aquí dice, no entendieron. Ya. El día del Señor, ¿verdad? También está cerca. Será también la venida del Hijo de Dios. Mire, aquí no está hablando sobre el pecado. Comiendo, bebiendo, casándose. ¿Qué es pecado? Comer es pecado. Mantener nuestra vida en ese mundo, trabajando duro cada día, ¿es pecado? Creo que no, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Mire, no buscar la voluntad de Dios es pecado. Solamente comiendo, bebiendo, trabajando. No busca la voluntad de Dios es pecado. Lo que no debemos hacer, ¿verdad? Lo hacemos, pecado. Y también lo que no debemos hacer, pero lo hacemos. Lo que no debemos hacer, pero lo hacemos. Lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. ¿Qué es? Pecado. Son pecados. Por eso nosotros vamos a entender la voluntad de Dios. Dios quiere salvarnos. Sí, Dios, ¿verdad? Que quiere todo el mundo. Conocen la voluntad de Dios, sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego.
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hablando sobre el juicio de las aguas, ¿verdad? En los días de Noé. Y también dice, dice ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Mire, este juicio no ha llegado aún. Entonces, el que cree, ¿verdad? En la palabra que se ha cumplido según el poder de Dios, no va a creer en esa palabra. ¿Sí? Así ha de venir este juicio por el fuego. Libro Apocalipsis, sí, explica sobre esto, sobre este tema. Entonces, sale, ¿verdad? Mucho juicio del fuego. Y también este juicio nos explica sobre el juicio del infierno por el fuego. Es una advertencia de Dios, un aviso de Dios de antemano. Vamos a preparar, ¿sí? Vamos a preparar. Ya Isaías 55, verso 3, leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ya por último, vamos a pensar un poco sobre arrepentimiento. Llegaron hasta aquí, bienvenidos. Esto se llama arrepentimiento. Dice, inclina vuestro oído, venid a mí. Mire, Dios está llamándonos. Algunos dicen, ¿verdad? Me arrepentí. ¿De qué? De fumar, de como consumir droga, de andar en la calle, me arrepentí. Entonces yo no ando. No practico en estos vicios. Pero no llega a donde hay la palabra de Dios, no escucha la palabra de Dios, no se arrepintió. ¿Me explico? ¿Por qué quiere arrepentirse? ¿Por qué quiere dejar sus pecados? Para regresar a Dios. ¿Cómo podemos regresar a Dios? Por la palabra. Aquí dice, oír, inclinad vuestro oído y venid a mí. Entonces, el que toma, ¿verdad? Mucho del mundo en su corazón, llevando en su corazón muchas cosas del mundo, de la carne, ¿cómo puede regresar a Dios? ¿Cómo puede escuchar? Está lleno en su corazón está lleno de avaricia del mundo y deseo de la carne, no entra. Bienvenido aquí, pero si está lleno de estas cosas del mundo, no se quedaría nada en su corazón. Vamos a arrepentirnos. ¿Me explico? Vamos a dejar mi pensamiento, mi voluntad, mi deseo para escuchar la palabra del Señor. Esto se llama arrepentimiento. Y dice 6 y 7, ¿verdad? Vamos a leer juntos, vamos. Buscad a Jehová mientras pueden ser hallados. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios Jehová, ¿verdad? Con mucha paciencia quiere perdonarnos, pero el que no busca no puede hallar. ¿Verdad? Deje el impío, el pecador, su camino, el hombre inicuo, ¿verdad? Sus pensamientos. Vuélvese a Jehová. ¿Cómo podemos volver a Jehová? Llegar donde hay la palabra de Dios. Bienvenidos, dejando, ¿verdad? Su descanso y su voluntad, llegar hasta aquí, bien hecho. Pero este seminario sería hasta sábado.
conclusión de este seminario habrá el día sábado. Pero el que no pone atención desde hoy, mañana, pasado mañana, no va a entender la enseñanza del sábado. Por eso no nos faltamos. Vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Esto es como tiempo de la salvación. Señor no está lejos de cada uno de nosotros. Estamos cerca. Señor está cerca de nosotros. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra. Hoy, muchas gracias, Señor, por permitirnos las palabras. Señor, muchas gracias también por su misericordia, por su paciencia hasta ahora. Así pudimos llegar hasta aquí. Entonces, Señor, ayúdanos para que también podamos seguir escuchando esta palabra del Señor y también, final, queremos también conocer y saber sobre nuestra salvación. Señor, guía nuestro camino según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.